Bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos, una historia que a pesar de los años, sigue dando de qué hablar y alimentando la imaginación colectiva. Si han leído bien el título, hoy nos sumergimos de lleno en el intrigante y a menudo nebuloso mundo de The Method de Mir y Can Yaman, y vamos a intentar desvelar la verdad oculta de su relación. ¿Fue algo genuinamente real? ¿Fue simplemente la magia y la intensidad de la química en pantalla, o quizás algo mucho más complejo y matizado, como suele ser la vida misma? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con la profundidad y los detalles que quizás no conocían, explorando cada rincón de esta fascinante narrativa. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, denle a la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, porque créanme, tenemos muchas más historias increíbles y reveladoras por contarles. La curiosidad es nuestro motor. Empecemos, como debe ser, por el principio, ¿verdad? Cuando pensamos en The Method de Mir y Can Yaman, la imagen que nos viene a la mente de inmediato, la que se ha grabado a fuego en la memoria de millones de espectadores, es la de Sanemihny Candidate en la exitosa y fenómeno de masas, la serie Erkenciskus, o Pájaro Soñador como la conocemos y amamos en muchos lugares del mundo. Y es que la química entre ellos era, por decirlo menos, explosiva. Absolutamente magnética. Sus miradas cargadas de significado no expresado, sus gestos, sutiles pero reveladores, la forma en que se complementaban en cada escena, creando una dinámica que parecía trascender la mera actuación, todo ello contribuía a que pareciera que estaban viviendo su amor en la vida real, no solo interpretando un guión. Y es precisamente esa chispa en pantalla, esa conexión eléctrica, la que encendió la mecha de la especulación desenfrenada, de los rumores incansables y, por supuesto, de las esperanzas e ilusiones de miles de fans que soñaban con verlos juntos fuera de la ficción, construyendo una historia de amor tan cautivadora como la que veían en la pantalla. Los fans de Erkenciskus no solo vieron la serie, sino que literalmente se enamoraron de la pareja que formaban Sanem y Can. Eran la pareja perfecta, la encarnación de los anhelos románticos de la audiencia, la que todos queríamos ver triunfar, tanto en la trama ficticia como en la vida real. Y claro, la industria del entretenimiento, siempre ávida de buenas historias, de generar conversación y de mantener a la audiencia enganchada a cualquier precio, supo capitalizar esa energía palpable y ese fervor colectivo. Las redes sociales se convirtieron en un torbellino de fan-edits, de montajes fotográficos meticulosamente elaborados, de teorías conspirativas sobre su supuesto romance. Cada aparición pública juntos, cada interacción, por mínima y aparentemente inocua que fuera, era analizada con la lupa de la desconfianza y la esperanza, buscando entre líneas cualquier indicio de verdad. Y es que, seamos sinceros, cuando dos personas tienen una química tan evidente, tan contagiosa y tan palpable en pantalla, es prácticamente imposible no imaginar, o al menos desear, que hay algo más profundo y real entre ellas. Y la cosa no se quedó solo en la comodidad y la seguridad de la pantalla. Hubo momentos, gestos y declaraciones en la vida real que alimentaron aún más estas especulaciones, dándoles alas y una aparente credibilidad. Recuerdo con claridad alguna entrevista donde ambos hablaban con admiración mutua, con ese brillo particular en los ojos que te hace pensar, ¿esto es solo profesionalismo impecable o hay algo más allá de una simple relación laboral? Can Yaman, en particular, demostró ser un actor que no solía ser muy reservado a la hora de expresar su admiración por Demet. Hablaba con pasión de su talento innato, de su dedicación y profesionalismo impecable, de lo increíblemente fácil y natural que era trabajar con ella, como si se entendieran sin necesidad de palabras. Y Demet, por su parte, también tenía palabras amables y elogiosas para él, reconociendo su carisma y su entrega. Todo sonaba muy cordial, muy profesional, pero con ese toque intangible de, ¿cómo decirlo? Una complicidad especial, una conexión que sugería una familiaridad que iba más allá de las cámaras. Lo verdaderamente interesante y complejo de este caso es cómo la narrativa construida por los fans, impulsada por sus deseos y esperanzas, y la realidad objetiva, a menudo se entrelazan de manera inextricable y llegan a confundirse. Para muchos, la pareja de ficción se convirtió en una extensión directa de sus anhelos personales, y la idea de que Demet y Can pudieran estar juntos en la vida real era la culminación, el epítome, de un cuento de hadas moderno, un sueño hecho realidad. Y es que ¿quién no ha fantaseado alguna vez, en la intimidad de sus pensamientos, con que los actores que interpretan a su pareja favorita en una serie terminen enamorados en la vida real? Es una fantasía universal, una proyección emocional muy humana, muy arraigada en nuestra propia búsqueda de amor y conexión.
Pero, ¿qué dice la prensa, qué dicen las fuentes cercanas, los que supuestamente tienen acceso a la verdad detrás de los titulares? Aquí es donde la cosa se pone significativamente más turbia y opaca. En Turquía, la vida privada de las celebridades es objeto de un escrutinio intenso, casi de una obsesión enfermiza. Y la relación, o la supuesta relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda alguna, uno de los temas recurrentes y más jugosos para los tabloides durante un periodo prolongado. Hubo reportes constantes, exclusivas que iban y venían como olas, rumores de salidas secretas a medianoche, de viajes románticos clandestinos, de posibles reconciliaciones tras supuestas rupturas que mantenían a la audiencia en vilo. Era un ciclo perpetuo y agotador de sí, están juntos y son la pareja del año, y no, solo son amigos y todo fue un malentendido. Uno de los momentos más comentados y que generó una mayor ola de especulación fue cuando se habló con una fuerza sin precedentes sobre una relación sentimental que florecía durante el rodaje de Erkencikus. Se decía que se les veía inseparablemente cercanos, que compartían una cantidad ingente de tiempo juntos fuera del set, en momentos de ocio, en cenas privadas, en escapadas fugaces. Y luego, como suele ocurrir en estos casos, ante la falta de confirmación y la presión constante, aparecieron las versiones, las explicaciones para justificar la aparente frialdad, que la inmensa presión mediática, la constante vigilancia de las cámaras, o las diferencias en sus trayectorias profesionales y ambiciones a largo plazo habrían enfriado las cosas, o incluso impedido que algo más serio llegara a consolidarse. Can Yaman es conocido por ser un actor con una personalidad arrolladora, con una intensidad magnética, carismático hasta la médula, y que no teme expresar sus emociones de forma abierta y apasionada. Esto, para muchos observadores y fans, era una señal inequívoca de que si estaba involucrado sentimentalmente con Demet, era algo real, profundo y absolutamente apasionado, acorde a su naturaleza. Por otro lado, Demet Özdemir, aunque igualmente talentosa, carismática y adorada por el público, siempre ha mantenido un perfil un poco más reservado y discreto respecto a su vida personal, protegiendo su intimidad con celo. Esta diferencia en la forma de gestionar su vida pública, a veces, generaba dudas y frustración en los fans, si realmente había algo entre ellos, porque no lo confirmaban abiertamente y ponían fin a los rumores. Es crucial recordar, y este es un punto fundamental para entender la dinámica, que la industria de la televisión y el cine, especialmente en lo que respecta a las relaciones entre sus estrellas, se alimenta de la atención del público. A veces los rumores de romance, ya sean ciertos o fabricados, son una herramienta poderosa y eficaz para mantener a la audiencia interesada en los actores, en sus vidas personales y, por extensión, en sus próximos proyectos. Y en el caso de Demet y Can, la química en pantalla era tan potente, tan explosiva y tan convincente que cualquier chispa, por pequeña que fuera, que surgiera fuera de ella era amplificada exponencialmente, alcanzando niveles estratosféricos en la imaginación colectiva. Hubo un periodo en el que se habló extensamente de un posible romance, incluso se les vio juntos en algunos eventos públicos, y se filtraron algunas fotografías que alimentaron aún más la especulación. Sin embargo, hasta el día de hoy, y este es un hecho innegable, nunca hubo una confirmación oficial y rotunda por parte de ninguno de los dos sobre una relación amorosa formal y duradera. Lo que sí hubo, y esto es incuestionable, fue una conexión muy especial, un vínculo que trascendió la pantalla. Una amistad profunda y sincera, una admiración mutua que iba más allá de lo estrictamente profesional. Y es que a veces esa conexión tan intensa y palpable que vemos en las series, esa química que nos deja sin aliento, es precisamente eso, una conexión profesional de alto nivel, una química actoral excepcional que permite a los intérpretes crear personajes entrañables y dar vida a una historia que cautiva profundamente a la audiencia. Pero la vida real, con todas sus complejidades, sus matices y sus imprevistos, tiene sus propias reglas, sus propios tiempos y sus propias exigencias. La línea que separa la ficción de la realidad, aunque a veces parezca desdibujarse, sigue estando ahí. Pensemos por un momento en la inmensa presión a la que se ven sometidos los actores en el ojo del huracán mediático. Imaginen tener su vida personal, sus relaciones, sus decisiones más íntimas, expuestas al escrutinio constante y a menudo invasivo de millones de personas. Cada salida, cada encuentro casual, cada gesto se convierte en noticia, en objeto de análisis y de debate. Para actores jóvenes y en el apogeo de sus carreras, como lo eran Demet y Can en ese momento, esta exposición puede ser abrumadora y agotadora. Quizás la decisión de mantener su relación, si es que la hubo en algún momento, en un plano privado, o de no darle una etiqueta formal y pública, fue una estrategia consciente y necesaria para protegerse a sí mismos, su cordura y su preciada privacidad.
Además, sus carreras profesionales han tomado rumbos distintos y significativamente diferentes. Can Yaman, con su carisma arrollador, se ha enfocado cada vez más en proyectos internacionales, ha estado trabajando activamente en Italia y en otros países europeos, y su imagen pública ha evolucionado, adaptándose a un mercado global. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos rotundos en Turquía, consolidando su estatus de estrella, y también ha explorado nuevas oportunidades y proyectos que la han llevado por caminos diferentes. Cuando las vidas de dos personas comienzan a divergir de esa manera tan marcada, cuando sus caminos profesionales se separan, las relaciones, incluso aquellas que comenzaron con una intensidad pasional y prometedora, pueden cambiar, evolucionar o, lamentablemente, desvanecerse. Lo que sí podemos afirmar con una certeza absoluta, sin temor a equivocarnos, es que el impacto de Erkenci y, de manera muy especial, de la pareja Sanem Can en la audiencia turca e internacional fue monumental, sin precedentes. Y esa magia que crearon juntos, esa conexión que cautivó a millones, es algo que los fans atesorarán para siempre, como un recuerdo imborrable de una época dorada de la televisión. La verdad oculta de su relación, en muchos sentidos, reside precisamente en esa zona gris, en ese espacio difuso entre la ficción deslumbrante y la realidad a menudo esquiva, entre los deseos fervientes del público y las complejas, a veces dolorosas, realidades de la vida privada de dos personas que solo viven bajo los focos del estrellato. Quizás la verdad oculta no es un secreto escandaloso o una traición impactante, sino simplemente la dura y a menudo decepcionante realidad de que a veces, la vida real no se ajusta a las fantasías perfectas y románticas que creamos en nuestra mente a partir de una pantalla. A veces la química actoral es tan extraordinariamente buena que parece amor puro, pero puede ser el resultado de una amistad profunda y sólida, de una colaboración artística brillante y sincronizada, o simplemente de un entendimiento mutuo y una química profesional excepcional que permite crear personajes inolvidables. Hemos visto a ambos actores seguir adelante con sus vidas, con sus carreras, construyendo nuevos proyectos y explorando nuevas facetas de su talento. Y eso, al final del día, es lo más importante, ¿verdad? Que sigan creciendo como artistas, que sigan evolucionando y que sigan regalándonos personajes y actuaciones que nos hagan soñar, que nos inspiren y que nos conmuevan. Y si algún día, de manera casual, o por decisión propia, deciden compartir un poco más sobre esa conexión especial que todos sentimos y que tanto nos ilusionó, será un regalo maravilloso para sus seguidores. Pero si no, si prefieren mantener ese capítulo de sus vidas en privado, también está perfectamente bien. Lo que sí queda claro, y esto es un legado innegable, es que Demet Özdemir y Can Yaman marcaron un antes y un después en la televisión turca, y su química en Erkenci es simplemente inolvidable, un hito que perdurará en la memoria colectiva de los amantes de las telenovelas. Y esa chispa, esa conexión eléctrica que muchos interpretaron como un romance apasionado, seguirá siendo, para siempre, una parte esencial de la leyenda de esta querida y exitosa serie. Así que, para resumir, la verdad oculta de su relación es un fascinante y complejo tapiz tejido con hilos de química en pantalla desbordante, fuertes especulaciones mediáticas que alimentaron la imaginación popular, una admiración mutua genuina y la intrínseca complejidad y el velo de privacidad que rodea la vida de las celebridades. Lo que vimos en pantalla fue, sin duda, real en términos de actuación, de conexión y de capacidad para evocar emociones. Pero si esa conexión se tradujo en un romance duradero y tangible en la vida real, es un secreto que solo ellos dos conocen y que, quizás, prefieren mantener así, protegiendo su espacio personal. Lo que sí sabemos y podemos celebrar, es la magia que crearon juntos y que nos regalaron a todos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta investigación, en este repaso exhaustivo por una de las parejas ficticias que más han dado de qué hablar, que más han ilusionado y que más misterio han rodeado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad y la actuación impecable? ¿Qué les pareció su química en Erkenci? ¿Hubo momentos que los hicieron soñar con un romance real? Déjenme ese comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad de apasionados por las historias. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias y de las intrigas del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo Misterio Desvelado. Un abrazo enorme y hasta la próxima.